La comunicación, un pilar fundamental en fisioterapia. Escrita por Humberto Maturana, en El árbol del conocimiento. La comunicación es un proceso fundamental en la vida humana. Nos permite compartir información, ideas y emociones. En el ámbito de la fisioterapia, la comunicación adquiere una relevancia aún mayor. El éxito del tratamiento depende en gran medida de la capacidad del fisioterapeuta para comunicarse eficazmente con el paciente. La relación entre el fisioterapeuta y el paciente se construye sobre la base de una comunicación fluida y transparente. El fisioterapeuta necesita comprender las necesidades del paciente, sus expectativas y sus miedos. Al mismo tiempo, debe ser capaz de explicar de manera clara y concisa el diagnóstico, el plan de tratamiento y los ejercicios a realizar. Una comunicación efectiva en fisioterapia no se limita a la transmisión de información técnica. También implica empatía, escucha activa y la creación de un ambiente de confianza. El paciente necesita sentirse escuchado, comprendido y respetado para poder participar activamente en su proceso de recuperación. En este ensayo, exploraremos en profundidad el proceso de la comunicación en el contexto fisioterapéutico. Descifrando la comunicación, acto y competencia comunicativa. La comunicación, en su esencia, es un acto, es decir, implica una acción intencionada de compartir algo con alguien. Este acto, sin embargo, va más allá de la simple transmisión de información. Para que la comunicación sea efectiva, se requiere de una competencia comunicativa. La competencia comunicativa se refiere a la capacidad de utilizar el lenguaje de manera adecuada en diferentes contextos. No se trata solo de conocer las palabras, sino de saber cómo usarlas para expresar nuestras ideas de forma clara, coherente y respetuosa. En el ámbito de la fisioterapia, la competencia comunicativa es esencial para establecer una relación terapéutica sólida con el paciente. La competencia comunicativa en fisioterapia implica escucha activa, prestar atención al paciente, tanto a sus palabras como a su lenguaje corporal. Empatía, comprender la perspectiva del paciente y sus emociones. Claridad y precisión. Utilizar un lenguaje sencillo y comprensible para el paciente. Respeto. Tratar al paciente con dignidad y consideración. Adaptabilidad. Ajustar el lenguaje y la comunicación a las necesidades individuales de cada paciente. El diálogo terapéutico. Aplicando los conceptos en la práctica clínica. En el contexto clínico, el acto comunicativo se traduce en un diálogo terapéutico. Este diálogo es la base de la relación entre el fisioterapeuta y el paciente y es fundamental para el éxito del tratamiento. Imaginemos a una paciente que acude a consulta por un dolor lumbar. El fisioterapeuta inicia la consulta con una serie de preguntas para comprender mejor la situación de la paciente. Buenos días, ¿qué la trae por aquí? Buenos días, vengo porque tengo un dolor en la parte baja de la espalda. Entiendo. ¿Podría describirme el dolor con más detalle? En este ejemplo, el fisioterapeuta está realizando un acto comunicativo al hacer preguntas a la paciente. A su vez, la paciente responde, estableciendo así un diálogo. La competencia comunicativa del fisioterapeuta se evidencia en su capacidad de escucha activa, empatía y en la utilización de un lenguaje claro y preciso. A lo largo de la consulta, el fisioterapeuta continuará utilizando la comunicación para obtener información, realizando preguntas para comprender el historial médico del paciente, sus hábitos y estilo de vida. Explicar el diagnóstico, utilizando un lenguaje comprensible para el paciente, evitando tecnicismos. Definir el plan de tratamiento, explicando los objetivos del tratamiento, los ejercicios a realizar y la duración estimada. Motivar al paciente, fomentando su participación activa en el proceso de recuperación. Los componentes esenciales. Desglosando el evento comunicativo. Para comprender mejor cómo funciona la comunicación, podemos dividirla en sus elementos básicos. Emisor es quien emite el mensaje. En el contexto fisioterapéutico, el emisor puede ser el fisioterapeuta o el paciente. Receptor es quien recibe el mensaje. Al igual que el emisor, el receptor puede ser tanto el fisioterapeuta como el paciente. Mensaje es la información que se quiere transmitir. Puede ser verbal, palabras o no verbal, gestos, postura corporal. Código es el sistema de signos que se utiliza para transmitir el mensaje.
En el caso de la comunicación verbal, el código es el idioma. En la comunicación no verbal, el código son los gestos, las expresiones faciales, etc. Canal es el medio físico por el cual se transmite el mensaje. Puede ser el aire, en la comunicación oral, el papel, en la comunicación escrita, o incluso la tecnología, en la comunicación digital. Biomecánica y fisiología en palabras. Ejemplos prácticos de comunicación. La comunicación en fisioterapia no se limita a aspectos generales de la salud. Es crucial para explicar conceptos específicos relacionados con la biomecánica y la fisiología del cuerpo humano. Ejemplo 1. Emisor, fisioterapeuta. Receptor, paciente con dolor de rodilla. Mensaje. Al flexionar la rodilla, la rótula se desliza sobre el fémur. Este movimiento es posible gracias al líquido sinovial que actúa como lubricante. Código, español, idioma. Canal, comunicación oral. Ejemplo 2. Emisor, paciente. Receptor, fisioterapeuta. Mensaje. Siento un pinchazo en la parte posterior del muslo al estirar la pierna. Código, español, idioma y lenguaje corporal, señalando la zona del dolor. Canal, comunicación oral y no verbal. En ambos ejemplos, la comunicación efectiva es fundamental para que el fisioterapeuta pueda comprender la situación del paciente, explicarle el origen de su dolencia y determinar el tratamiento adecuado. El lenguaje del cuerpo. La comunicación no verbal en fisioterapia. Si bien la comunicación verbal es esencial, la comunicación no verbal juega un papel igualmente importante en la relación entre el fisioterapeuta y el paciente. El lenguaje corporal, las expresiones faciales, el tono de voz y el contacto físico pueden transmitir información valiosa sobre el estado emocional del paciente, su nivel de dolor y su comprensión del tratamiento. Ejemplos de comunicación no verbal en fisioterapia. Un paciente que evita el contacto visual puede estar sintiendo vergüenza o miedo. Una expresión de dolor en el rostro del paciente puede indicar que un ejercicio le está causando molestia. Un tono de voz inseguro puede ser señal de que el paciente no ha comprendido bien las indicaciones. El fisioterapeuta debe estar atento a estas señales no verbales para poder adaptar su comunicación y su enfoque terapéutico a las necesidades del paciente. Barreras en la comunicación. Identificando los obstáculos. A pesar de su importancia, la comunicación efectiva puede verse obstaculizada por diversas barreras. Identificar estas barreras es crucial para poder superarlas y lograr una comunicación fluida. Barreras comunes en la comunicación fisioterapéutica. Diferencias culturales. Las diferencias en el idioma, las costumbres y las creencias pueden dificultar la comunicación. Falta de tiempo. La presión asistencial puede llevar a consultas cortas, limitando el tiempo para una comunicación adecuada. Jargón técnico. El uso de términos médicos complejos puede confundir al paciente. Prejuicios. Las ideas preconcebidas del fisioterapeuta o del paciente pueden afectar la forma en que se interpretan los mensajes. Emociones. El miedo, la ansiedad o el dolor pueden dificultar la comunicación efectiva. Superando las barreras. Estrategias para una comunicación efectiva. Para superar las barreras en la comunicación, el fisioterapeuta puede implementar diversas estrategias. Emplear un lenguaje claro y sencillo, evitar tecnicismos y utilizar ejemplos para explicar conceptos complejos. Fomentar la participación del paciente. Hacer preguntas abiertas que inviten al paciente a expresar sus dudas e inquietudes. Utilizar recursos visuales. Mostrar imágenes, vídeos o modelos anatómicos para facilitar la comprensión. Validar las emociones del paciente. Reconocer y validar las emociones del paciente, demostrando empatía y comprensión. Ser paciente y dedicar tiempo a la comunicación. Asegurarse de que el paciente se sienta escuchado y comprendido. Comunicación, la clave para una fisioterapia humana y eficaz. La comunicación es la piedra angular de una fisioterapia humana y eficaz. Va más allá de la simple transmisión de información, creando un espacio de confianza y comprensión mutua entre el fisioterapeuta y el paciente. Un fisioterapeuta competente en comunicación no solo conoce las técnicas de tratamiento, sino que también sabe cómo conectar con sus pacientes a nivel humano.
Escucha con atención, habla con claridad y empatía, y utiliza la comunicación verbal y no verbal para construir una relación terapéutica sólida. Al dominar el arte de la comunicación, el fisioterapeuta puede guiar al paciente en su camino hacia la recuperación, fomentando su participación activa y empoderándolo para que tome las riendas de su propia salud.